Y más allá de que hay matices, seguramente cada uno lo habrá hecho por todos lados, a uno le sorprende el cambio de posición. Con Massa aprueban cosas que con Guzmán rechazaban. Felisa Micheli fue ministra de Economía de la Argentina y era muy crítica de Martín Guzmán. Y a mí me sorprendió, ayer escuchaba en el programa de Daniel Tonietti en la 530, una mesa de discusión donde estaba Amadou Boudou, ella, o sea, dos ministros de Economía del kirchnerismo, ex ministro de Economía del kirchnerismo, y en esa mesa el único que decía que había respaldado muchas de las cosas de Guzmán era Raúl de la Torre, periodista de Página 12, y el resto no. Felisa, entonces me interesa entender por qué razón se apoya básicamente la gestión de Massa, que anuncia cosas que es la profundización de lo que venía haciendo Guzmán. Acuerdo con el fondo también, por ejemplo. Ratificó las metas, no dijo vamos a cambiar el acuerdo con el fondo. Felisa Micheli está en línea. Felisa, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá hay una cuestión de lo que vos dijiste, es Guzmán hacía, ¿no? Yo creo que Guzmán no hacía casi nada, o sea, últimamente era una sensación que uno tenía que el Ministerio de Economía estaba realmente detenido, sin hacer justamente nada. Ese es el primer punto. ¿Eso es una sensación, Felisa? Eso es una realidad. Vos tenías un país que se iba viniendo abajo paulatinamente en los 2 años y medio en que él manejó la economía, y realmente creo que se podían haber tomado muchas medidas en ese momento y no se hicieron. Por eso digo que el plan de Guzmán era un plan a aguantar, sobre todo en el último tiempo, dejar que las cosas transcurran y que mágicamente en algún momento se iban a arreglar. Esa es mi idea de lo que pasó, mi evaluación. Pero, perdóname, la crítica de Guzmán no era por inactividad, sino en todo caso por lo que hacía. Se le discutía el acuerdo con el fondo. ¿A vos te parece que es lo mismo hacer? Vos dijiste recién que lo de Guzmán y lo de Massa eran más o menos lo mismo, ¿no? El mismo direccionamiento, el mismo enfoque. El mismo rumbo, más o menos lo mismo. Es lo mismo en economía hacer las cosas en diciembre del 2019 que en julio del 2022. Mira, Felisa, yo no soy Guzmán y nada, cada cual que se defienda como sea. Lo que pasa es que me parece que estuviera Guzmán en esta discusión, te diría las cosas que no pudo hacer, por ejemplo, el aumento de tarifas, por ejemplo, el gasoducto, por ejemplo, o Culfas, era porque había un sector de gente que la trababa, por eso no las pude hacer. Ahora, por supuesto que si vos tenés una mirada donde el equilibrio fiscal es importante, aumentar, y vos tenés subsidios pro ricos, como decía Guzmán, y le discutían otros, es mejor hacerlo hace 1 año y medio que hacerlo hoy, porque hoy por ahí no tendrías la inestabilidad. Pero la razón por la que no hizo eso que Massa quiere hacer Guzmán, no es porque Guzmán no quería hacerlo, sino porque del cristinismo se oponían. Estaba ahí Basualdo, Bernal y todo el equipo energético. Entonces a mí me llama la atención que los que trababan eso ahora elogien a Massa porque hace lo que Guzmán no pudo hacer, porque ellos lo trababan. ¿Entendés? Hay una cosa que hay un contrasentido que si vos querés no me lo reconozcas, pero se ve muy ostensiblemente. No, yo no lo había pensado así realmente para nada, porque una de las cosas que particularmente yo le reclamaba a Guzmán es la acumulación de reservas. Lo demás era cuestión de discutirlo, si querés, de ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo, pero hay una cosa central en la economía argentina que era la acumulación de reservas, y un ministro que estuvo en los 2 años 27.000 millones de dólares de superávit comercial entre el 2020 y el 2021, más lo que le dio el fondo, que fueron casi otros 5.000, no juntó $1 en las reservas del Banco Central. Entonces, mi gran crítica a Guzmán es haber tenido una política de dilapidación del recurso más importante que necesita la economía argentina para funcionar, que es el dólar. Y no podría, Felisa, no podría... Si tenía más ajuste fiscal o menos ajuste fiscal, si pagaba el cuarto IFE o pagaba el Felisa, quinto. La verdad que no tiene tanta significación, no es importante. Felisa, buen día, sí. Jairo Estracha la saluda. No, un Hola, matiz ahí. día. ¿No podría haber acumulado más reservas con una política
diferente en materia energética, que es lo que ha sido la principal vía de salida de divisas, o con un acuerdo más rápido, más temprano con el fondo, que lo hubiese refinanciado más temprano? Digo, en esas dos cuestiones donde hubo una ostensible diferencia entre la visión de la vicepresidenta y el ministro que ya no está, ¿no había una alternativa si se actuaba antes para que no se le fueran tantos dólares? Nunca lo escuché a Guzmán decir que tenía ese problema, y si bien podía ser que uno supiese o viese que había trabas en su gestión, él no supo, no quiso o no pudo. La verdad que yo desconozco exactamente los entretelones. Bueno, la realidad, me encantaría conocerlos, pero la verdad que no los conozco. La realidad es que aún con la guerra, que él no la podía haber previsto, obviamente, aún con el aumento de todo el precio de los bienes en el exterior, podría haber preparado antes del 2022, durante el 2020 y el 2021, una situación más holgada en materia de divisas. Eso no lo hizo, y por otro lado generó en materia de endeudamiento en pesos en el sector público un desorden absolutamente importante. Vos sabés que quien hace la misma crítica es Hernán Lacunza. Nosotros lo entrevistamos varias veces y dice lo mismo: la deuda en pesos, la falta de reservas pese al contexto internacional y al crédito del fondo. Exactamente con el mismo punto de vista. Lo que pasa que Hernán Lacunza lo que critica desde el enfoque es un enfoque ideológico. A él no le convence ni lo que hizo Guzmán ni lo que va a hacer Massa, por insuficiente, porque no hay plan de estabilización, porque no devalúa o por lo que fuere. A mí lo que me sorprende, y la verdad que la pregunta central acá no es respecto de vos, la verdad que no es respecto de vos, pero sí de mucha gente que encolumnada con Cristina. A ver, Cristina retuiteó un documento de Enarsa donde decía que es miópico pensar que la importación de energía afecta a las reservas. Yo me la pasé preguntándole a 10 economistas de primera línea: che, ¿hay algún lugar de donde puedan salir las reservas? ¿Se puede pagar la importación de energía que no sea la reserva? Y todos me dicen: mirá, es lisérgico esa argumentación. ¿Qué retuiteó Cristina? Entonces, en ese contexto, Guzmán estaba en una pelea, y por supuesto, en medio de esa pelea contra Cristina, nadie puede ser ministro de Economía de este gobierno. Entonces uno puede decir: la culpa es de Guzmán porque no pudo, la culpa es de Cristina porque se lo montó entre ojo y ojo y lo volvió loco. No lo sé. Lo que sí me sorprende es que si la discusión era ideológica previa a Guzmán, ¿por qué? Dado que la ideología no cambió, en todo caso cambió la eficiencia, que es lo que vos decís, este hace y el otro no hacía, no cambió la ideología, y los que decían era una cuestión ideológica apoyan esto. Y ni siquiera te digo está mal lo que hace Massa o está bien lo que hace Guzmán, no lo sé, no soy tan preparado para juzgarlo. Me sorprende que había una militancia contra Guzmán muy fuerte por hacer lo que ahora Massa promete hacer, que es el equilibrio fiscal y el acuerdo con el fondo. Entonces me pregunto si no hay una dosis de hipocresía o una dosis de vestir con argumentos económicos lo que en realidad es una pulseada política que le hizo mucho daño al país. Eso es la pregunta central, no sé si se entiende. Sí, se entiende con claridad. La verdad que también lo he dicho con todas las letras, si se pensaba poner a Massa de ministro de Economía, por lo menos lo hubieran puesto el día que la pusieron a Batakis, justamente porque nos hubiesen evitado a todos los argentinos pasar de un dólar de 2.50 a casi 3.40 o 3.30 y pico, y si nos hubiéramos evitado pasar de una inflación del 5, que se aceleró y está en el 8, y todo ese mes o 2 meses de incertidumbre, etcétera, etcétera. Yo lo he dicho, creo que la política también tiene una deuda con la sociedad. Entiendo esta decisión y ponerse de acuerdo, porque si nos remontamos a hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, estaba la situación de que no se hablaban el presidente y la vicepresidenta, había una situación de mucha tensión. Y creo que eso se fue resolviendo, hasta los gobernadores lo apoyan a Massa, los intendentes. Se tardó, comparto totalmente. Yo he sido muy crítica y puse por ahí el énfasis en Guzmán, de su gestión, vos lo sabés, Ernesto, lo hemos hablado. Sí. Creo que cuando sos ministro de Economía, por más que seas joven, tenés responsabilidad, porque si no te podés renunciar e irte. O sea, siempre estás a tiempo de decir: si así no sigo, y no de la manera en que él lo hizo. Creo que la política tiene su parte de responsabilidad en todo lo que pasó,
porque esto de tener un frente y no hablarse entre los sectores del frente, bueno, es la verdad que bastante difícil de manejar la economía de esa manera. A él le faltó esa base política, sobre todo en el último tiempo, porque todo el 2020 el kirchnerismo no abrió la boca. Sí, perdón, y hasta el 2021, que se perdieron las PASO, prácticamente tampoco. Y solo para venir a lo que anunció Massa, le pido 2 o 3 definiciones cortitas y si me las quiere explicar después me las explica. Anunció que no le va a pedir más plata al Banco Central. ¿Usted está a favor o en contra de eso? Yo estoy de acuerdo de manejar el Estado con solvencia. En nuestra gestión y durante el kirchnerismo fue el último gobierno y el único, casi diría, de los últimos años de historia que se manejó el presupuesto con superávit fiscal. En mi gestión también. El de Néstor Kirchner, ¿no? Estamos hablando del primer mandato. El primero y el primero de Cristina, hasta que vino la crisis internacional. Usted hubiera, le sigo empezó a usar contracíclicamente ese superávit. O sea, fue una gestión donde el superávit fiscal fue ley. Y a propósito, porque... Por eso lo reivindico. Pero a propósito, porque está vinculado con eso, ¿usted hubiera aumentado las tarifas mucho antes y está de acuerdo con aumentarlas ahora, incluso poniéndole un tope al consumo subsidiado? Primero que me parece que ponerle un tope al consumo es una medida acertada e inteligente en un contexto de falta de energía a nivel mundial o de problemas energéticos. Segundo, el problema de los subsidios, ya desde que estaba en el gobierno siempre intentaba que eso se fuese reduciendo para su desaparición. Me parece que hay que ir en ese camino. Tenemos un país federal donde la energía en el interior se paga mucho más cara que en la capital y en el conurbano. De a poquito, no hay que hacer nada exagerado, ir buscando la manera que a medida que se vaya pudiendo ir reduciendo los subsidios. Eso solo ya nos va a garantizar tener, sin tocar otros gastos, un mejor manejo de toda la herramienta que significa lo fiscal en la Argentina. Felisa, no soy extremista ni fundamentalista, no digo hay que bajarlo mañana, pero no me parece una mala decisión, pero tampoco me la parecía de par cuando la tomó Guzmán. Simplemente que señalo que tiene un aspecto inflacionario y que por eso hay que buscar también el momento donde hacerlo. Tenemos todas las variables disparadas y bueno, creo que el momento hubiera sido más anterior ahora, digamos. No lo dejaron. Bueno, no importa. Lo último que te quiero preguntar, y te pido que sea lo más breve posible, no quiero dejar de preguntártelo. Uno ha aprendido de muchos economistas, entre esos de vos, que hay algunos planes que pueden tener buenas intenciones en términos de equilibrio, pero que no lo logran. Vamos a suponer que Massa consiga dinero, dólares para hacer un puente hasta que haya la nueva cosecha y de esa manera quite el problema de la quita de reservas, que hoy es el problema central, urgente, desesperante que tiene la Argentina. Pero uno piensa, cuando habla de tasa de interés altísima, que por ahí son necesarias, pero siempre uno aprendió de que con esa tasa de interés muy alta resolvés un problema inmediato, pero generás menos actividad, generás menos ingresos, generás más déficit fiscal, generás desconfianza y otra vez tenés el mismo problema. Y uno ve esto más el ajuste de tarifas que quita ingresos y eso también otra vez, menos consumo, menos actividad, menos recursos, menos déficit fiscal, más desconfianza, más problemas. Y uno, digamos, siempre le pareció que mal aplicado esto genera un primer problema que es un daño al consumo en general y a la actividad y al trabajo, y el segundo problema es un daño estructural por déficit. O sea, si une lo inútil y lo desagradable. Trata de ser breve. ¿Por qué esta vez va a funcionar? ¿Porque lo dice Massa? ¿Porque lo dice el Frente 2? ¿Por qué funcionaría esto? Mira, vos acabás de describir lo que nosotros llamamos el círculo vicioso del ajuste permanente, lo cual es tal cual. Si Massa hace eso, bueno, vamos a estar en problemas y creo que la única solución es que a medida que vaya logrando un sendero de estabilización de las variables más importantes, empiece a reducir la tasa de interés, se muestre un camino de reducción de la tasa de inflación en concordancia, o al revés, ¿no? Primero la inflación, después hay que ordenar la emisión monetaria, hay que ordenar el problema de las LELIQs con el Banco Central. Si vas ordenando eso, es muy probable que puedas después empezar a expandir con mayor recaudación el gasto público, porque hoy la economía está creciendo.
Es un equilibrio muy precario, un desfiladero muy angosto, y hay que manejarlo con mucho cuidado para que esto se pueda lograr, ¿no?